Muy buenos días, mi nombre es Marcos Huixil Romero, soy estudiante de la carrera de Mecatrónica en el área de especialidad de instalaciones eléctricas eficientes del grupo cuarto A. Aquí me encuentro con el ingeniero Reinaldo Martínez Aguilar, gerente de ingeniería de la empresa CADI. ¿Qué tal? Mucho gusto. Reinaldo Martínez Aguilar, su servidor. Yo estudié la carrera de Ingeniería en Control y Automatización en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Marcos me solicitó hacer esta entrevista, entonces con todo gusto estamos aquí para poderlos ayudar. Pues bueno, vamos a comenzar con la serie de preguntas. Pues bueno, la primera que tenemos en lista es ¿cuál fue el objetivo principal para formar la empresa? Debo de considerar o comentar, Marcos me hizo la presentación, me acaba de presentar como gerente de ingeniería y ese es el puesto que dentro de la organización, dentro de cada ingeniería CDCB, es la función que tengo como gerente de ingeniería. Y antes de esto tomamos la decisión de formar la compañía CADI Ingeniería CDCB hace casi 14 años junto con mi socio. Entonces, regresando a la pregunta que me formula Marcos, ¿cuál fue la decisión? La decisión fue con base en considerar la experiencia que ya tenía hace 14 años. Tenía una experiencia más o menos como de 10 años y siempre me gustó el tema de la automatización. Claro. Entonces, cuando me formo trabajando en una empresa y después de 10 años de experiencia dedicándome a lo que fueron desarrollos de proyectos, surge la idea junto con mi socia de poner una empresa. Ella se dedica a la parte administrativa, yo me dedico a la parte técnica y entonces fundamos la empresa de CADI Ingeniería con los años de experiencia que tengo en la parte técnica y mi socia en la parte administrativa. Claro, entonces fue a manera ya de independizarse, ya no quería ser usted un empleado. Realmente nunca lo pensé, fíjate, realmente nunca pensé el hecho de poner una empresa y de formarla. Yo creo que se fue dando el hecho de saber que podía hacer algo más que simplemente dirigir proyectos. Sabía que podía formar un grupo de trabajo porque los grupos de trabajo, digamos que se fue dando poco a poco. Conocían la capacidad de trabajo que yo tenía, me invitaron a desarrollar más proyectos y me di cuenta que yo solo no los iba a poder lograr. Entonces de ahí me empecé a acercar con compañeros y amigos que aún siguen trabajando con nosotros, que los conocí en el medio y los invité a formar parte de CADI Ingeniería. Se unen a nosotros, a nuestro grupo de trabajo y es como empezamos a crecer. Realmente nunca lo vi como un tema de independizarme, simplemente fue un tema de crecer haciendo lo que a mí siempre me había gustado hacer, que era el desarrollo de proyectos. Bueno, lo siguiente que le quiero preguntar es, ¿hubo un obstáculo? ¿Cuál fue el obstáculo más grande, si lo hubo, al que se enfrentó cuando inició la empresa? La parte administrativa. ¿Por qué? Hace muchos años tuve un jefe que me decía, Reinaldo, hasta vender chicles en la esquina es negocio. ¿Cuál es el punto de la administración? Si tú no sabes llevar a cabo una administración, no en cuanto a proyectos, porque eso me queda claro que sí los podía, digamos que llevar a cabo, sino la parte administrativa y contable dentro de la empresa, puedes echar mano obviamente de personas que se dedican a la parte administrativa completamente o a la parte contable. Pero cuando vas iniciando no tienes los recursos suficientes como para que los puedas contratar directamente. Entonces, ¿qué es lo que haces? En mi caso, o en nuestro caso, es que nosotros mismos siempre empezamos la parte administrativa y la parte contable. Es algo con lo que nosotros, no era mi formación, pero sí la de mi socia. Ella tenía la parte administrativa enfocada a recursos humanos. Entonces, cuando nos unimos y y la formamos, la parte administrativa era lo poco complejo.
La parte administrativa enfocada a los temas de los impuestos. Los impuestos de Seguro Social, Infonavit, Finanzas y Hacienda, que son los 4 impuestos que hasta la fecha se siguen, nosotros seguimos pagando. Esa es la parte más complicada que tuvimos por el hecho de no conocer la parte administrativa y la parte contable. Es en donde tuvimos el obstáculo de aprender sobre la marcha, de cómo llevar a cabo el pago de esos impuestos y que hasta la fecha, bueno, con el tema ahora de la 4T, que es un poquito diferente el tema de los impuestos de cómo se venían manejando antiguamente. Sí, entiendo. Bueno, una vez superando este obstáculo, ¿qué recursos utilizó para poder hacer crecer la empresa? Como te comentaba, teníamos la necesidad de, como conocían nuestra capacidad de desarrollo de proyectos, nos invitaron a más proyectos. Entonces eso nos llevó a la necesidad de contratar más personal para que estuviera al frente de determinados proyectos. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que hacemos normalmente? Las personas que tienen más experiencia son los que están al frente de los proyectos y son los que son los líderes de los proyectos. Las personas que son más jóvenes las empezamos a integrar a cada uno de los proyectos dependiendo de las aptitudes que nosotros les vemos cuando los entrevistamos. Hacemos una convocatoria, vienen, se presentan con nosotros, vemos el perfil y de acuerdo al proyecto que tengamos y de acuerdo al perfil de las personas que tenemos, los vamos encaminando a cada uno de los proyectos que tenemos. Hablando desde el punto de vista de proyectos de automatización. Ahora, eso va muy encaminado a la parte administrativa que te comentaba, porque la parte administrativa y contable también teníamos que traer personal administrativo que se dedicara a la parte que a nosotros ya no nos daba tiempo hacer, porque nosotros llevábamos a cabo, junto con una contaduría externa que tenemos, el tema de impuestos, el tema de todo lo que son la facturación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Entonces, empieza a crecer la organización, necesitamos recursos administrativos y necesitamos recursos técnicos. Claro. Okay. Entonces fue el personal básicamente. Sí. Empezar a contratar más personal para cubrir los puestos en los que ya no nos daba la capacidad de nosotros, de los 3 que iniciamos cuando nos invitan a proyectos. Empiezo a traer recursos de amigos y compañeros de trabajo que nos conocemos desde hace años, los invito junto con nosotros, empezamos a crecer y nos damos cuenta que los proyectos nos empiezan a rebasar. Entonces, cuando nos empiezan a rebasar, lo que hacemos es contratar más personal para que estén a la par de las personas que estaban liderando los proyectos. Bueno, la pregunta siguiente sería, ¿ha podido concretar o lograr las metas, los objetivos que tenía con la empresa? Yo creo que sí, aunque nos hace falta todavía mucho. Hemos conseguido anteriormente uno de los objetivos que nos planteamos como CAD Ingeniería, porque es curioso. Cuando nos presentábamos como CAD Ingeniería, me veían a mí después de 10 años de experiencia y decían, ok, viene Reinaldo Martínez, con Reinaldo Martínez no hay ningún problema. ¿Cuál fue uno de los siguientes obstáculos que empezamos a tener? Era que si llegaba un compañero llamado Omar Escobar, un compañero llamado Rafael Romero, dijeran, ok, ellos siguen siendo CAD Ingeniería, no solamente es Reinaldo Martínez. Entonces, y después cuando empezamos a acrecentar que llega un compañero llamado Oscar Palalía, que empezamos a crecer nuestra plantilla de ingenieros, la idea era, uno de los otros obstáculos fue que no solamente vieran a Reinaldo Martínez
al frente de un proyecto, sino que lo vieran como cada ingeniería y se ve como al frente de un proyecto. Y la cara que viera, supieran que digamos que tenían la misma calidad que si yo estuviese al frente, porque era un hecho que yo ya no podía estar al frente de todos los proyectos, Claro. pero la cara de cada uno de mis compañeros que viera enfrente de los proyectos se dieran cuenta que para el desarrollo del proyecto y para la calidad del proyecto era exactamente lo mismo. Claro. Entonces, querían que a cada ingeniería la vieran como un equipo de trabajo, no como una sola persona. Así es, exactamente. Esa fue la finalidad y eso ya se ha logrado. No necesariamente, es más, en algunos lugares ni siquiera me conocen a mí. Conocen a alguien de nuestro equipo de trabajo y saben que es cada ingeniería. Nos ven en el logotipo y ya saben que es cada ingeniería. Entonces no necesariamente tienen que ver a Reinaldo, o a Omar, o a Rafa, que son, digamos que los del equipo de trabajo de los más antiguos, ya no necesariamente nos tienen que ver a alguno de nosotros. Saben que llegando a cada ingeniería es concepto de buen trabajo y de buen proyecto. Tienen garantía. Así es. De poder decir, la persona que llegue con el logo de Cali saben que es garantía de un buen trabajo. Así es. Perfecto. Y bueno, con base a eso, ¿qué tan difícil ha sido dirigir la empresa? Controlar el personal, dirigirlo. Complicado porque justamente uno de los parámetros es que la calidad de los proyectos que llevamos a cabo siempre debe ser la misma. Claro. No importando quién esté al frente del proyecto, quién sea el líder del proyecto en ese momento, o en algún momento, si ya no está el líder del proyecto, que quien lo esté desarrollando tenga la misma calidad y que esté entregando los mismos resultados que cualquiera de nosotros que estuviera, y eso es un poco complicado. Sí. Porque trabajar con personal que a veces no tiene la misma visión de alguno de los que estamos liderando es en donde debemos de hacer, aparte del trabajo de desarrollo de ingeniería y del desarrollo de los proyectos, debemos inculcarle al personal nuevo la mentalidad que tenemos como empresa de estar logrando que el cliente final tenga la satisfacción total de lo que nosotros le estamos entregando. Porque, y es una de las filosofías de nosotros, porque quisiéramos que nos hablaran para desarrollar más proyectos y no quiero recibir llamadas telefónicas reclamando algo que no se hizo como se debió haber hecho. Esa es una de las finalidades también. Que yo reciba llamadas o que alguno del equipo reciba una llamada para que nos estén invitando a desarrollar nuevos proyectos y no para reclamarnos de que dejamos algo mal por la persona que estuvo. Entonces, eso es uno de los retos, que la gente nueva tenga la mentalidad, que nosotros le podamos mostrar la mentalidad que tenemos como empresa para desarrollar nuevos proyectos. Claro. Bueno, pues ya nada más para finalizar, sería, ¿cómo podría hacer para que la empresa crezca más? ¿Tienes planes? Por ejemplo, entiendo que los servicios que prestan son, digamos, a nivel nacional. ¿Tienes planes, por ejemplo, poner una oficina en otro país? De hecho, hemos tenido invitaciones de algunos clientes de irnos al extranjero a hacer desarrollos. Y de hecho, de las personas que tenemos más tiempo en la empresa, a mí me tocó viajar a Estados Unidos a un proyecto Alabama hace algunos años para desarrollar justamente un proyecto de automatización en Estados Unidos. Y otros compañeros han ido a capacitación a Alemania para poner en práctica lo que nos están enseñando allá como capacitación, venir a desarrollarlo aquí en proyectos justamente de esas empresas alemanas. Entonces, uno de los grandes retos es cómo crecer, que nuestro personal tenga la capacidad de dominar algún otro idioma
para que el idioma no sea una barrera y que en algún momento expandir nuestros proyectos no solamente a nivel nacional, sino en el extranjero. Claro. Pues bueno, ingeniero, le agradezco mucho su tiempo y pues muchas gracias por esta entrevista. Marcos, muchas gracias a ti por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.